Hola a todos, quería darles la bienvenida a mi primer video para YouTube. Mi nombre es Victoria y hoy quería compartirles cómo es un proceso que yo hago para pintar este dibujo y lo importante y el significado que tiene para mí. Para comenzar, quería decirles que este dibujo yo lo hice hace mucho tiempo. El boceto salió por ahí del año 2023. Yo estaba escuchando una canción de Marcos Vidal que se llama La Oveja Perdida cuando me vino esta idea para hacer este dibujo. Desde niña siempre me gustó lo que estaba relacionado al dibujo y al arte, pero lo que fue distinto en este dibujo que yo les estoy mostrando es que salió de una manera muy espontánea. Cuando yo estaba escuchando esta canción que les comenté, se me vino a la mente esta escena de el abrazo que se dice en esta canción. Y esto está inspirado en lo que son algunas de las parábolas de Jesús que están en el capítulo 15 del libro de Lucas. Podemos leer 3 historias allí, que son conocidas como parábolas. Las parábolas son historias que Jesús contaba a las personas que lo seguían, y estas historias mostraban cómo era el reino de los cielos de una forma en que las demás personas podían entender. Eran narraciones que eran fáciles de escuchar y que en sí eran alegorías para que todas aquellas personas que seguían a Jesús pudieran entender lo que él estaba diciendo. La mayoría de personas que seguía a Jesús en aquella época no tenían una formación en las escrituras o estudiaban a profundidad la ley porque tenían que salir a trabajar para mantener a sus hogares. Entonces, esta gente eran personas sencillas que no eran sabios, entre comillas, o grandes fariseos. Jesús está hablando en un lenguaje que ellos podían entender. Lo que estas personas sí hicieron fue reconocer a Jesús como Hijo de Dios y a saber que Él era el cumplimiento de la ley y de todo lo que habían dicho los profetas. Estas 3 historias tienen la misma esencia: la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Nos habla de que Dios fue a buscar aquello que se había perdido. Como alguien que creció en la iglesia desde que era niña, conozco estas parábolas desde chica, digamos. Podríamos decir que estas 3 parábolas son de las historias más conocidas y más populares que han impactado en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando vos vivís esa historia, cuando vos vivís la historia que Jesús contó hace miles de años? Porque para alejarte del redil o para salir de la casa del Padre no es necesario dejar de ir los domingos a la iglesia. A veces podemos estar lejos de Dios, a pesar de que el resto de personas nos vea cerca. Jesús no nos dice cómo se veía aquella oveja o cómo se sentía cuando fue encontrada por él, cuando fue encontrada lejos del redil, pero cualquiera que haya estado lejos puede saber que esa oveja sentía frío, que había sido lastimada y que tenía la lana llena de abrojos, tal vez estaba sucia, y el solo recuerdo de volver al redil le dolía, porque pensaba que nadie extrañaba su presencia. Así como el hijo pródigo se sentía indigna de volver a la casa del padre y de ser considerado hijo. Muchos se sienten así y muchos también nos sentimos así en algún punto de nuestras vidas. Y a decir verdad, merecemos ese sentimiento porque no fue Dios quien se alejó de nosotros, sino que decidimos por nuestra propia cuenta tomar decisiones que nos apartaron de Él. El hijo pródigo decidió apartarse del padre y la oveja también decidió irse lejos del redil. Por él no se lo impidió porque quería que él fuera libre. La oveja también decidió apartarse del redil, salir a un lugar desconocido y lejano. Y a este punto llegamos, estando lejos por nuestras propias decisiones y siendo inmerecedores del amor de Dios. Acá es donde pasa el milagro más grande que puede experimentar el ser humano. Resulta que alguien sí nos amaba. El pastor de aquel redil se expuso a peligros, todo por ir a buscar a la oveja extraviada. Dejó a las 99 en un lugar seguro y se dispuso a traer a la que se había perdido.
El padre desde lejos ve a su hijo y no solo lo recibe, sino que va corriendo imagino que abrazarlo. Seguramente el hijo estaba sucio, con ropas gastadas, tal vez olía mal, pero aún así el padre lo abraza. Y esta escena es capaz de maravillarnos, de llenarnos nuestros ojos de alegría y llanto. El hijo es abrazado, besado, recibido, y en ese reencuentro se da la vida. El hijo que estaba muerto vuelve a vivir. Durante toda la historia, este personaje es llamado de hijo. No se le dice joven o muchacho, ni siquiera se le da un nombre, porque lo importante es que él es un hijo, tiene un padre, y al estar lejos de él es como si el hijo muriera, como si su identidad fuera arrancada, como quien arranca una rama de un árbol. La rama muere. Tal vez en un mundo individualista como el de hoy, esto suene escandalizador, pero lo cierto es que la vida está en Dios y necesitamos de Él para vivir. Y la historia termina así, con una gran fiesta, al igual que la parábola del redil, cuando el pastor encuentra a la oveja, hace una gran celebración. Pero la escena más importante, la que más me queda en la mente, es el reencuentro que da vida. En la canción que hablé al principio del video, hay una frase que dice: "Tu abrazo me hizo vivir". Esto fue lo que me llevó a hacer este dibujo, el representar algo impresionante. No sé si lo notaron, pero en mi dibujo los dos personajes están llorando. No sé si en la historia que contó Jesús fue así, pero lo que sí sé es que ese padre anhelaba el regreso de su hijo. Cuando nos apartamos o cuando estamos lejos de Dios, nos es difícil pensar que Él nos está esperando, pero es la verdad. El mensaje final es que cualquiera que quiera recibir este abrazo puede. Para recibirlo hay que arrepentirse de corazón y creer que Dios está dispuesto a perdonarnos. Si el hijo pródigo, estando lejos de casa, estaba muerto, pensemos que nosotros tampoco podemos vivir sin Dios, sin el autor de la vida. Esto también es una verdad que merece ser escuchada. Para finalizar con esta reflexión, cualquiera que hoy quiera vivir ese abrazo puede, porque todavía hay tiempo, todavía hay lugar y todavía Dios está dispuesto a abrazar al que venga arrepentido. Deseo que en el cielo se haga una gran fiesta porque alguien decidió volver a casa, porque alguien recibió el abrazo de vida que Dios da, porque Dios hoy tiene un hijo más. Quería agradecerles por mirar este video hasta acá y ojalá les haya sido de bendición y espero verlos próximamente en un próximo video.